En esta plática vamos a tratar de lo que la Virgen y el Señor nos han venido advirtiendo durante tantos años y que vemos realizado. Es un tema muy delicado, el tema de las catástrofes naturales, el tema de los terremotos, el tema de la guerra, pero que a la luz de la Escritura, a la luz de la doctrina de los papas y de los mensajes, trataremos de dilucidar, de ofrecer alguna respuesta. Grandes terremotos, hija mía, engullirán todo lo que los hombres han hecho. Partes del mundo quedarán desiertas por grandes catástrofes. Los hombres serán lavados de su propio pecado y en su propia sangre. Por eso la justicia de Dios permite, hijos míos, crímenes atroces, grandes tempestades, grandes terremotos, grandes catástrofes sobre la tierra. La cólera de Dios está próxima, hija mía. Cogeos de la mano de vuestra madre, que ella os traerá a mí, y yo arrebataré las almas que tiene Satán. Mirad si quiero las almas, hijos míos, que para arrebatarlas de las manos de Satán mando grandes purificaciones. No saben, hija mía, que lo que quiero es salvarlos. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículos 1 al 5, en aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Cuando vemos los terremotos que están sucediendo terribles en Turquía, en Siria, vemos abundantes catástrofes naturales, estamos todavía con los coletazos del COVID, nuevas epidemias que se están dando, creemos que a nosotros no nos va a afectar o que solo afecta a esos países que salen por televisión, pero la purificación del mundo se está dando, a unos les afecta de una manera y a otros nos afecta de otra. Sobre los castigos de Dios, San Juan Pablo II nos hablaba en la audiencia general del año 2003, un miércoles 13 de agosto. Tratando el capítulo 13 del libro de Tobías, decía San Juan Pablo II: Dios ha castigado la ciudad porque no podía permanecer indiferente ante el mal realizado por sus hijos. Dios no permanece indiferente ante el mal. Su santidad no puede permitir el mal que supera, pues como dice, que clama al cielo, suele decirse, ¿no? Pero ¿cuál es el fin de ese castigo? Pero ahora, al ver que muchos se han convertido y se han transformado en hijos justos y fieles, manifestará aún su amor misericordioso. Y sigue diciendo el Papa, aludiendo a este capítulo 13 del libro de Tobías: el Señor castiga y tiene compasión. Os ha castigado por vuestras injusticias, mas tiene compasión de todos vosotros. Te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Y comenta el Papa: Dios recurre al castigo como medio para llamar al recto camino a los pecadores sordos a otras llamadas. Como diciendo, cuando no queda más remedio, Dios purifica, Dios castiga, Dios derrama esa ira santa sobre la tierra, pero con el único fin de la conversión, de la salvación de las almas, no porque nos odie, no puedo odiar nada de lo que he creado, dice el Señor, sino porque quiere nuestra conversión. Sin embargo, la última palabra del Dios justo sigue siendo la del amor y el perdón. Su deseo profundo es poder abrazar de nuevo a los hijos rebeldes que vuelven a Él con corazón arrepentido. Todo lo que estamos viendo es una purificación permitida por Dios, son castigos permitidos por Dios con el fin de la conversión,
con el fin de la salvación de las almas. Y luego escucharemos de la boca de la Virgen y de la boca del Señor cómo afina esa muerte de inocentes por culpables, esa muerte de muchos, incluso niños, ángeles reparadores, se pueden decir, que dan su vida para la salvación de los culpables. Un tema delicado de tratar, pero no tenemos otro conocimiento que no sea el que la Virgen nos indica. Decía también San Juan Pablo II en otra audiencia general el miércoles 23 de julio del año 2003. Él nos decía, comentando uno de los salmos, el Salmo 147, decía: cuando explica al final en quienes se complace el Señor, el Salmo nos invita a una actitud doble, de temor religioso y confianza. No estamos abandonados a nosotros mismos o a las energías cósmicas, sino que nos encontramos siempre en las manos del Señor para su proyecto de salvación. El Señor de la historia no es indiferente ante el atropello de los prepotentes, que se creen los únicos árbitros de las vicisitudes humanas. Dios humilla hasta el polvo a los que desafían al cielo con su soberbia. Y dice el Papa, Él no solo puede contar el inmenso número de las estrellas, también es capaz de dar a cada una de ellas un nombre, definiendo así su naturaleza y sus características. Es decir, cuando el Todopoderoso, el Señor, que hasta los cabellos de nuestra cabeza tiene contados, permite estas catástrofes naturales o estas epidemias, esta purificación de la tierra, siempre busca un único fin, la salvación de las almas, la conversión de los corazones. Vamos a los mensajes de Prado Nuevo. Decía el Señor el 20 de noviembre del año 1981, diles a todos que hagan oración, que confiesen su culpabilidad, que se arrepientan, que Dios va a castigar a toda la humanidad. Lo ha dicho San Juan Pablo II, lo ha dicho la Escritura, el Evangelio de San Lucas, lo dicen los santos padres. Dios castiga, no hay que tener miedo a decir que Dios castiga. Como un padre bueno castiga a un hijo buscando su conversión, buscando el bien del hijo, no por odio, sino por amor. Y al primero que eligió, o uno de los principales que eligió, fue a su propio hijo, que permitió la pasión cruenta, la terrible pasión, para salvar a la humanidad. Y aún así, parte de la humanidad no quiere salvarse. Dios quiera que nosotros sí queramos acogernos a esa salvación. Dice, el Padre Eterno está esperándolos, que se arrepientan de sus culpas, que en el mundo va a haber grandes desgracias y en varias naciones habrá grandes terremotos. Este es un castigo del cielo, hija mía. Están abusando de la misericordia de Dios. Decía el Señor el 5 de febrero del año 1982, que nos debe estremecer a los sacerdotes. Los sacerdotes que por su vida de placeres, por su poco amor a Dios, celebran los santos misterios para amarme, pero están crucificando diariamente por su falta de amor a los demás, por sus impurezas y por su impiedad. Dios va a castigar sin piedad a todos ellos, a todos estos que no cumplen, porque ellos creen que están haciendo culto a Dios y lo que hacen es culto al diablo. También pide por mi amado Hijo, el vicario de mi Santa Iglesia, está en un gran peligro, va a sufrir mucho. También te digo, hija mía, que va a haber grandes castigos sobre los humanos, habrá grandes terremotos. La Virgen, el 25 de marzo del año 1982. Hija mía, los humanos no dejan de ofender a Dios. Pedid al Padre Eterno que detenga su ira, la ira santa de Dios, buscando la conversión, siempre entendida en este sentido. El mundo está lleno de pecados y la divina ira está muy próxima a caer sobre toda la humanidad. Pedid que se detenga. Habrá grandes sequías, terremotos, huracanes y erupciones sobre todos los habitantes de la tierra. Estamos hablando del año 82, 25 de marzo del año 82. Hablamos de hace 41 años. Los hombres no dejan de cometer pecados, de impureza, de profanar el cuerpo de Cristo, y llama a la conversión. Haced penitencia, rezad el Santo Rosario, no tienen compasión de mi divino Hijo,
Su corazón sangra por todos los pecadores, tened piedad de él. Pedid misericordia para todos los pecadores, no quiero que os condenéis. Nos dice la Virgen María, no quiero que os condenéis. Otro mensaje de la Virgen el 15 de agosto del año 82. Si la humanidad no cambia, hijos míos, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi hijo, hijos míos. El castigo será horrible. Se oirán grandes sonidos en el aire que causarán terror a toda la humanidad. Habrá grandes terremotos, hija mía. Desaparecerán grandes naciones. Quiero que se salve por lo menos la tercera parte de la humanidad. Haced penitencia y haced oración. La Virgen el 29 de enero del año 1983. Hija mía, sobre este planeta Tierra se avecina un castigo muy grande, como jamás ha habido en la humanidad. Grandes nubes de humo, hija mía, y de fuego destruirán lo que los hombres han construido. Vemos estos incendios poderosos que en un momento arrasan mansiones construidas con todo tipo de lujos y con todo tipo de protección, y en un segundo queda calcinado todo lo que el hombre edificó, lo pone aquí. El 24 de febrero del año 1983, Amparo tenía una visión. Veo cómo se derrumban las montañas. En Roma habrá grandes terremotos y será casi destruida. Veo hundirse el Vaticano. Todo esto está próximo. Los tiempos son de Dios. La proximidad depende de Dios, de nosotros, la oración y la conversión. Por eso no podemos poner fechas. Las fechas las pone el Señor, que es el dueño del tiempo. Tened cuidado, hijos míos, dice la Virgen, que el enemigo está al acecho para llevarse a las almas. Haced oración y sacrificio por los pobres pecadores. Los ángeles están preparados para cuando Dios Padre mande el castigo. El 5 de noviembre del año 1983 decía la Virgen: los avisos se van a acabar. Serán muy cortos mis avisos, solo de sacrificio y de oración. Sí, hija mía, el primer sello está abierto, hija mía. ¿Sabes cuál es el primer sello, hijos míos? Vendrán muchos pastores falsos, muchos, hijos míos. Ya están entre la humanidad. Irán de puerta en puerta, de dos en dos, con la Biblia en la mano para engañaros, hijos míos. No os dejéis engañar. Esto también hay que tenerlo en cuenta. En tiempos de convulsión, tiempos de calamidades, aparecen los falsos profetas, no para la conversión de las almas, sino para arrastrarlas a la confusión. Nosotros hemos de seguir siempre el camino del Santo Padre, en este caso el Papa Francisco, que nos va marcando bajo la acción del Espíritu Santo el camino a seguir, siempre fieles al Papa, siempre fieles a la Iglesia, no dejándonos engañar por los falsos profetas, que sí advierten de calamidades, pero sin esperanza. La Virgen y el Señor nos advierten de las calamidades, pero siempre abiertos a la esperanza para la conversión y salvación de las almas. Dice sobre los falsos profetas: el enemigo se ha metido en sus cuerpos. Esas doctrinas, hijos míos, no es la de Cristo, hijos míos. ¿Cómo mi hijo puede estar contento si desprecian a su madre, hijos míos? Que es lo que hacen falsos profetas que van recorriendo el mundo, despreciando a la Virgen. El segundo sello está a punto de ser abierto. Guerra, hijos míos. Detrás de la guerra vendrá el hambre, las pestes, las enfermedades. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, hijos míos, y grandes terremotos destruirán la mayor parte de la humanidad. El mundo está en un gran peligro, el tiempo se aproxima, los hombres no cambian y cada día ofenden más a Dios Padre. Pobres almas, hijos míos, qué pena me dan, qué pena, hijos míos. Otro mensaje, y ya vamos concluyendo porque es abundantes las citas donde el Señor y la Virgen hablan de este castigo, siempre, repito, mirando a la conversión y a la salvación de las almas. El 1 de junio del año 1985 decía la Virgen: esta recomendación, hija mía, es muy importante, de que reces y hagas a los seres humanos rezar. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Rezar y hacer rezar. Enseñar a rezar a los que no saben, que muchas almas recen, que en la oración está la salvación, la conversión. Seguramente peor de lo que está sucediendo ya tenía que haber sucedido.
Pero gracias a la oración, como dicen muchos mensajes, a la reparación de tantas almas que se ofrecen a Cristo en su cuerpo y en su alma, almas víctimas, el castigo se va frenando, se retarda para que se salven muchas más almas. Dice, rezad y haced rezar. La humanidad ha perdido la fe. Es así. Mucha gente no cree en Dios, o dice que no cree, o vive solo para la mundanidad. Refugiaos en mi protección, que yo os protegeré. Muy importante. Seréis protegidos, hijos míos, por mi inmaculado corazón. Yo soy Madre de la gracia, del amor y de la misericordia. Id a mi corazón, que Él os refugiará, hijos míos. Refugiarnos en los corazones de Jesús y de María, esa devoción tan importante a los sagrados corazones de Jesús y de María. Y fíjense cómo afina la Virgen. La justicia de Dios Padre gravita sobre la tierra, hijos míos. Los hombres serán lavados de su propio pecado y en su propia sangre. Han abandonado los hombres como en tiempos del diluvio el camino del cielo y han introducido en sus corazones el espíritu de Satán, hijos míos. La justicia de Dios Padre gravita sobre la tierra. Los hombres con sus crímenes atroces, con sus pecados de impureza, son lavados, hijos míos, de su propio pecado con su propia sangre. Por eso la justicia de Dios permite, hijos míos, crímenes atroces, grandes tempestades, grandes terremotos, grandes catástrofes sobre la tierra, porque el pecado de los hombres ha traspasado la bóveda del cielo. Por eso os pido, hijos míos, sacrificio y penitencia. El sacrificio y la penitencia podrá salvar muchas almas, siempre hacia la salvación eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve no sufrir si nos condenamos eternamente? Pues hay que aceptar lo que Dios permita en nuestras vidas, incluso estas catástrofes terribles que estamos viendo, como el sufrimiento también crea como una conmoción, como un despertar de las conciencias, aunque luego las noticias siguientes vuelven a apagar las conciencias. Solo despierta la conciencia la oración. Mirad, si quiero a las almas, hijos míos, dice el Señor el 5 de octubre del año 1985, que para arrebatarlas de las manos de Satán mando grandes purificaciones como grandes terremotos, grandes catástrofes, y los hombres se rebelan contra mí como fieras heridas. No saben, hija mía, que lo que quiero es salvarlos. Las amo tanto a las almas, hijos míos, que muero cada día por ellos. El misterio delicado, ¿verdad? Como Dios, cuando ve que el alma se pierde, aplica sobre ella la justicia para la salvación. Es un misterio insondable que no podemos profundizar, pero aquí dice, mando grandes purificaciones para arrebatarlas de las manos de Satán y salvar sus almas. Lo dice el Señor. Creemos en lo que el Señor nos dice, que no contraría para nada la palabra de Dios ni la doctrina de la Santa Madre Iglesia. La Virgen el 2 de noviembre del año 1985, grandes catástrofes caerán sobre la tierra, hija mía, grandes plagas de enfermedades, lo estamos viviendo, de trombas de agua, de fuertes huracanes, de grandes terremotos caerán sobre la humanidad para purificarla, hijos míos. No os rebeléis contra Dios. Amadle con vuestro corazón, con vuestra mente y con vuestros sentidos, hijos míos. Refugiaos en mi inmaculado corazón. Él os protegerá, hijos míos, y os llevará a Jesús. Para Jesús llevaros al Padre y el Padre daros la gran recompensa, hijos míos. Repetimos el camino, la purificación, el castigo, la enfermedad, la catástrofe, para acudir al corazón de Jesús y al corazón de María. Y acudiendo a sus corazones, ellos nos llevarán al Padre, que nos dará la gran recompensa. El final siempre es feliz, aunque en la tierra veamos desgracias. El final del alma que acepta la voluntad de Dios, que acepta la corrección, como nos ha dicho el Papa San Juan Pablo II, es feliz, que es la vida eterna. Decía el 7 de diciembre del año 1985, grita fuerte, hija mía, para que los ministros del Señor llamen a la humanidad a la penitencia y a la oración.
Como no vuelvan sus ojos a Dios, también habrá una gran guerra, porque los hombres sabios subidos en el poder usarán armas mortíferas para destruir grandes naciones. Unos serán barridos por terremotos, otros por huracanes y otros por guerras, hija mía. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo, esta terrible guerra que se está dando en Rusia, que ataca a Ucrania. Esta terrible guerra puede tener un alcance universal, El Papa Francisco habla de una tercera guerra mundial por partes, otras que no salen en Centroáfrica, el Congo y Sudán del Sur que ha visitado el Papa, también sometidos a una gran persecución por parte de los que persiguen a los cristianos. Es decir, que todo se acerca, todo está sucediendo, nosotros a los corazones de Jesús y de María. Y dice la Virgen este mismo mensaje: mira, hija mía, estoy inclinada para proteger al mundo, estoy sosteniendo el brazo de mi hijo. Todo esto tenía que haber sucedido. Todo lo que estamos anunciando, más grave tenía que haber sucedido. Pero cuando hay almas que piden a Dios, Dios sostiene el castigo, hija mía. Dios no es tirano, hija mía, como dicen los hombres. Dios es amor y misericordia, pero los hombres se meten en el pecado y en el abismo. Hay grandes almas consagradas, hijos míos, grandes santos, pero hay también grandes lobos en mi iglesia, forrados con piel de oveja, que han hecho de mi iglesia guarida de ladrones. También la iglesia se ve afectada por la purificación. Y terminamos con un par de citas, porque esto es muy extenso, ¿no?, para tratar en una sola plática, pero necesario comentarlo para que nuestro corazón se mueva a la conversión, a refugiarnos en esos corazones sacratísimos de Jesús y de María. La Virgen, el 6 de septiembre del año 1986. La cólera de Dios está muy próxima, hija mía. El hombre no respeta la vida humana. Lo estamos viendo. La aprobación de la ley del aborto, el Tribunal Constitucional en España que dice que es legítima, partidos políticos supuestamente católicos o que respetan la vida, resulta que se pliegan al poder instituido por Satanás, que es la destrucción de la vida del no nacido. Ni aun la propia naturaleza del planeta es respetada, decía la Virgen este año 86, el 6 de septiembre, cuando hablan del Papa, que se habla tanto de la Tierra. La Virgen lo dice: ni aun la propia naturaleza del planeta es respetada. Solo la idea del hombre es destruir, hija mía. Parte del mundo quedará como un desierto. Hasta las fieras, cuando llegue este momento, saldrán de sus guaridas y darán terribles aullidos. Solo una parte de la naturaleza no será tocada, porque Dios no permitirá que ni los árboles ni las plantas de ese lugar sean arrasados. Aquí, pues, una profecía que veremos cómo se cumple. Pero las demás partes del mundo quedarán desiertas por grandes catástrofes, grandes terremotos, hija mía, engullirán todo lo que los hombres han hecho, porque la perversidad de los hombres sigue en sus corazones y no escuchan la llamada de Dios. Hijos míos, os pido a aquellos que todavía estáis a tiempo, sacrificio, hijos míos, sacrificio y oración. No dejéis de rezar el Santo Rosario todos los días. El Santo Rosario es un arma muy potente para salvar a la humanidad, hijos míos. No os abandonéis en los sacramentos. Haced visitas al Santísimo. Mi hijo está triste y solo. Y el último mensaje, muy bonito, hay más que podríamos citar. La Virgen, el 4 de mayo del 91, dice, fíjense: mira, hija mía, grandes catástrofes irán aumentando en la tierra quedará desolada como un desierto, como todo el desierto de crímenes tras crímenes, lo vemos todos los días. Hija mía, e inocentes morirán junto a los culpables para purificar a los culpables. Otra idea de por qué los niños sufren, por qué hasta los más pobres les caen incluso catástrofes, haciéndolos más pobres, las víctimas inocentes que se ofrecen por los culpables. Y ahora sí, el último mensaje, siempre de esperanza, para que veamos la importancia de Prado Nuevo en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación.
Fíjense qué promesa hace la Virgen el 3 de noviembre del año 1990. Rezad el Santo Rosario con mucha devoción. La situación del mundo cada vez empeora. Por eso repito que va a haber una purificación en la tierra. Estad todos unidos para cuando llegue el día de la purificación, estéis con Dios, hijos míos, y no afectará ni vuestro cuerpo ni vuestra alma. El amor, la comunión, la oración protege el mundo, a las familias, a los pueblos de la ira santa de Dios, que cae por consecuencia del pecado, cuando el hombre no se convierte. Levantad todos los objetos. Fíjense qué bendición del 3 de noviembre del año 1990. Todos serán bendecidos con bendiciones especiales para que cuando llegue el día de la purificación no afecte ni vuestros hogares ni vuestras almas, hijos míos. Hermosísima promesa, hermosísima bendición, para que cuando llegue el día de la purificación no afecte ni vuestros hogares ni a vuestras almas, hijos míos. Os bendigo, hijos míos, como el Padre os bendice, por medio del Hijo y con el Espíritu Santo. La paz os dejo, hijos míos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.